Buenas noches. Dos tramas distintas, una de espionaje en la Comunidad de Madrid y otra de presuntas corrupciones a través de empresas que organizaban eventos para el Partido Popular, han provocado un terremoto político. El supuesto cabecilla de esa red ya está en prisión incondicional. Esta semana el PP, con su líder a la cabeza, escenificaba una imagen de unidad y afirmaba que el partido es víctima de una operación en la que participa el Gobierno, el juez Garzón y algún medio. Pero declaraciones solemnes al margen reconocen que Rajoy decidió prescindir del entramado de empresas ahora investigado y que el PP es el primero en querer aclarar los hechos. El asunto es un verdadero embrollo al que no es ajeno la batalla por el poder que parecía haberse cerrado en el Partido Popular tras el último congreso. Es la imagen política de la semana, una foto insólita. Nunca antes se ha producido. La cúpula en pleno del Partido Popular comparece junto a su líder Mariano Rajoy para respaldarle en una declaración que tiene tanto de acusación como de contraataque. Esto no es una trama del PP, como algunos pretenden. Esto es una trama contra el Partido Popular, que es una cosa muy distinta. Es miércoles 11 de febrero y desde principios de la semana la prensa viene publicando datos de un sumario secreto abierto por el juez Baltasar Garzón que investiga en una presunta trama de corrupción a dos cargos del partido en Madrid y a empresarios y a otras personas vinculadas con los populares en Valencia. El Partido Popular pide la recusación de Garzón por coincidir el fin de semana anterior en una cacería con el ministro de Justicia. Desde las filas socialistas se asegura que es una forma de desviar la atención. Mire, puestos a echar cortinas de humo, me parece la desproporción de lo que me acaba de decir, me parece que es una cortina de humo que es perfectamente proporcionada al lío que intenta tapar. Esta guerra de ataques y sospechas caldea el ambiente político y deja en segundo plano otra historia, la tormenta de revelaciones y declaraciones que sacude desde hace casi un mes al gobierno de la Comunidad de Madrid. Acusaciones de espionaje, dosieres tóxicos, odios políticos e intereses económicos se entrecruzan en lo que parece una encarnizada batalla por el poder, protagonizada por altos cargos del mismo partido que, sin embargo, se descubren como enemigos irreconciliables. La polémica es ya una bola de nieve. Revelaciones periodísticas hacen recaer sobre el gobierno de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid la sospecha de que espía a sus adversarios. Por otra parte, su vicepresidente denuncia ante los tribunales que ha sido vigilado. La semana pasada, el 2 de febrero, el Partido Popular suspende una investigación interna sobre el caso a cambio de que Aguirre acceda a la que ha pedido la oposición en el Parlamento Regional. Ese mismo día, Esperanza Aguirre asegura en la Cámara que su gobierno no ha espiado a nadie y recuerda casos anteriores que afectaron al PSOE. Al día siguiente, coloca al frente de la comisión a un cargo de confianza, rompiendo la tradición de otros parlamentos de la democracia española, por la que siempre es un miembro de la oposición o de un partido minoritario quien preside las comisiones de investigación. Queremos que se llegue al fondo de la cuestión y se sepa la verdad de este asunto, que es, como digo, que desde luego no se ha producido ningún espionaje en la Comunidad de Madrid. Pero para llegar a esa conclusión hemos aceptado esta comisión de investigación, hemos apostado por la vía judicial porque queremos luz y taquígrafos y somos los primeros interesados en que se sepa la verdad. El viernes 6 se constituye la comisión. Podría haber empezado a reunirse a finales de esta misma semana si no fuera porque los representantes del Grupo Popular no han enviado aún su lista de comparecientes y han hecho una petición de documentación con una larga serie de cuestiones alejadas del caso. Además, el nombre del presidente de esa comisión, Martín Gasco, aparece entre los papeles del sumario de Garzón y él mismo denuncia el jueves haber sido objeto de un intento de chantaje económico. Desde luego, alguien que es sospechoso no puede estar dirigiendo una comisión que tiene que esclarecer y que tiene que ser transparente y arrojar la verdad a los ciudadanos. Hace falta que se aporte documentación a esa comisión de investigación. En esta misma semana, los socialistas hicimos una petición de documentos, en total 61 documentos en lo que pedíamos para esclarecer toda esa trama de corrupción. Bueno, y el gobierno regional ha vetado 38 de los 61 documentos. La comisión de investigación no va a disponer de 38 de esos 61 documentos. Si ha podido estar relacionado, no nos parece, con independencia
de su presunción de inocencia, nosotros de lo único que estamos hablando es que no es adecuado que presida precisamente una comisión de investigación que tiene que investigar cuestiones del gobierno regional y que debería dimitir inmediatamente. Esa comisión la debería de presidir la oposición. Todo salta a la luz el pasado 19 de enero cuando el diario El País, que sigue la pista de un soplo y tiene acceso a varios informes y dosieres, asegura que expolicías y exguardias civiles espían para un consejero del Gobierno de Madrid. Eso abre una saga de informaciones periodísticas continuada luego por otros diarios en una carrera de dosieres que descubre un complejo entramado difícil de explicar que desde el primer momento niegan desde el Gobierno autonómico. ¿Dirige usted una red de espionaje? Bien, bueno, las competencias en materia de seguridad que desarrolla la Comunidad de Madrid son las que he mencionado. Desde luego la colaboración leal con el Gobierno de España a través de las BESCAM y lo que aparece en el decreto de competencias, y eso es estrictamente lo que hace la Comunidad de Madrid. ¿Era usted consciente de que existía ese grupo de agentes, Presidenta? ¿Pero usted por qué hace caso al periódico? Solo un día después de las primeras informaciones, el mismo periódico revela que el vicepresidente de la Comunidad de Madrid ha sido objeto de espionaje y él anuncia que pondrá su caso en manos de la justicia. Ante las informaciones que publica un periódico con gran despliegue mediático en el día de hoy, yo me he dirigido a los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid para pedirles que envíen una denuncia al juzgado de guardia. Yo lo que digo es que esta es una actuación inadmisible, mafiosa, inaceptable, que no es consentible, yo creo, en un Estado de Derecho, y que lo que hay que hacer es acabar con ello y denunciarlo. Según lo que publica El País, en la Comunidad madrileña hay hasta 3 grupos de vigilancia sin dependencia jerárquica y sin comunicación entre sí. Una estructura oficial que dirige Enrique Barón, ex jefe superior de Policía de Madrid, y otros 2 aparatos que no se comunican con ella. Uno lo dirigiría Sergio Gamón, un ex policía con 27 años de servicio que fue escolta de Esperanza Aguirre en el Senado, al que ficha la Comunidad en 2006, siendo responsable de Interior Alfredo Prada, a quien luego supuestamente espía cuando se decanta por el equipo de Mariano Rajoy. La otra célula de investigación estaría compuesta por un grupo de exguardias civiles al mando de Marcos Peña, un exinspector a quien ficha Francisco Granados, cuyas labores desconocen otros funcionarios y que, según él mismo confirma y luego desmiente, consisten en elaborar dosieres sobre políticos y casos de corrupciones económicas en un trabajo de vigilancia que puede estar al borde de la ilegalidad. Lo que decimos es muy sencillo. Los espías pertenecen al gobierno de Aguirre, cobran del gobierno de Aguirre. Están adscritos a una consejería del gobierno de Aguirre. Y lo tenemos por diversas vías de comprobación. Los partes, lo que nos dicen los compañeros de esos agentes y lo que nos dicen los consejeros que están en ese gobierno de Aguirre en privado. Ellos corroboran que esa red existe. Lo que pasa es que entre sí se disputan de quién dependen. Uno dice que depende del otro y el otro dice que es competencia del otro. Pero los mismos consejeros de Aguirre reconocen que esa trama de espionaje existe. Uno de los datos más significativos reside en cuándo se producen parte de estos supuestos espionajes. Entre marzo y mayo de 2008, un mes antes del Congreso en el que Esperanza Aguirre trata de disputar a Rajoy el liderazgo del Partido Popular. También en mayo de 2008, Álvaro Lapuerta, tesorero nacional del PP, alerta de que está siendo espiado por la Comunidad de Madrid a Mariano Rajoy. El presidente del Partido Popular le dice en privado a Esperanza Aguirre que tome cartas en el asunto, pero no se inicia ninguna investigación. Las historias de dosieres y corrupciones no son nuevas en Madrid. Esperanza Aguirre accede a la presidencia de la Comunidad después de un escándalo todavía nunca aclarado. Pierde las elecciones frente a Rafael Simancas, pero el cambio de voto de 2 diputados socialistas, Tamayo y Sáez, obliga a repetir el proceso electoral. Alcanza la victoria y queda atrás un rastro de dudas. La comisión parlamentaria que investiga el llamado Tamayazo la preside luego Francisco Granados, hoy el consejero de Interior, al que la prensa pone en el punto de mira. Esperanza Aguirre es el único cargo público en esta comunidad que ha llegado a su responsabilidad después de un proceso oscuro, un proceso opaco, un proceso nunca aclarado.
Y es verdad que 6 años después, otra vez, ella y su gobierno se ven envueltos en una trama de corrupciones, de espionajes, de negocios oscuros, de adjudicaciones sospechosas. Tiene que aclararse en todos sus extremos. Hay que hacer un ejercicio de transparencia, un ejercicio de democracia. Es indispensable devolver la ética a las instituciones. Hay al menos 2 grupos de espiados. De una parte, 2 exconsejeros de la Comunidad madrileña que luego se convierten en enemigos políticos de Aguirre, Manuel Cobo y Alfredo Prada, hoy altos cargos de Gallardón y Rajoy. Además, el propio alcalde y una diputada popular. Y de otro lado, Ignacio González, el vicepresidente madrileño, que es seguido minuto a minuto en 2 viajes privados a Cartagena de Indias y a Johannesburgo. También, entre otros, Ildefonso de Miguel, gerente del canal Isabel II. De todos modos, no se puede comparar el espionaje que ha sufrido el vicepresidente del Gobierno con otros presuntos seguimientos que se hayan podido producir y que todo el mundo coincide en que son de carácter absolutamente distinto, que son de una naturaleza distinta, tanto en la forma de proceder como en el nivel de sofisticación de los medios y de los recursos utilizados. Se espía todo porque espías 24 horas de un personaje. ¿Qué puedes pillar ahí? ¿Qué puedes captar ahí? Pues puedes pillar una reunión con un rival político, una reunión con un empresario, a lo mejor te da un hilo para una corruptela que sospechas o sabes, o puede focalizar la atención en una reunión íntima, privada, de contenido sentimental o sexual con alguien que también vale para chantajear a tu enemigo, para destrozarle, para hundirle anímicamente porque haces llegar un anónimo a esa casa y le has hundido. Esto ha ocurrido con esta red de espionaje. Ha habido personas que han sido tocadas con anónimos en sus casas denunciando, digamos, sus infidelidades. El lunes pasado, cuando el foco de atención política está puesto aún en este asunto, saltan las revelaciones sobre el caso que investiga Garzón. El juez ordena registros en Madrid, Valencia, Cádiz y Marbella, detiene a 5 personas e investiga a otras 37 por los delitos de cohecho, blanqueo de capitales, prevaricación y malversación de caudales públicos. Luego se sabe que el presunto cabecilla, Francisco Correa, al que el PP encargó la organización de importantes eventos durante el gobierno de Aznar, ha estado a punto de huir a Panamá. Ese mismo lunes, Esperanza Aguirre anuncia la dimisión de su consejero de Deportes y del gerente del mercado Puerta de Toledo, que han tenido alguna presunta relación con los empresarios investigados. Abandona también su cargo el alcalde de Boadilla. Yo quisiera escuchar al Partido Popular en otras instancias, en otras comunidades, en el Gobierno de la Nación y donde sea, si en un caso de estas dimensiones y de estas características se negaran a comparecer y a dar la cara a los máximos responsables. Por tanto, la doble vara de medir, el mirar hacia otro lado, el eludir responsabilidades y el señalar a otros es la prueba más clara que incrementa cada día las sospechas y que incrementa cada día la responsabilidad política del Partido Popular y de Esperanza Aguirre como máxima responsable. El miércoles, en pleno cenit de la crisis política, algunos pretenden encontrar interpretaciones de lo que pasa en el PP de Madrid, observando las posiciones que mantienen sus líderes en esta foto de familia. Pero para entonces, lo que está sucediendo y el visible enfado del presidente del Partido Popular tiene unas dimensiones mucho mayores. El Partido Popular rompe cualquier interlocución con el Ministerio de Justicia mientras el señor Bermejo siga siendo el titular de ese ministerio. El Partido Popular cree que el juez Garzón debe abstenerse en esta causa, en beneficio de la credibilidad y de la imparcialidad de la justicia. La recusación de Garzón por su coincidencia días atrás en una cacería con el ministro de Justicia tiene una respuesta esa misma mañana por parte de los socialistas. Militantes del PP que espían a otros militantes del PP, militantes del PP que denuncian a otros militantes del PP, militantes del PP que mueven dosieres por ahí sobre otros militantes del PP y piden explicaciones al gobierno. ¿Por qué no hacen lo que tienen que hacer? Este jueves, un concejal popular de Jaén revela que fue él quien invitó al juez y al ministro por separado a la Montería. Y Garzón decreta prisión incondicional para 3 de los presuntos cabecillas de la trama que investiga. El viernes, después de que el PP haya solicitado presentarse como acusación particular en esa causa, Baltasar Garzón se inhibe en parte de ese sumario al encontrar en su investigación personas aforadas por su condición de parlamentarios o altos cargos. Prosiguen las investigaciones judiciales mientras desde muchos ámbitos se intenta determinar a quién hay que reclamar la responsabilidad por las tormentas políticas que descargan sobre Madrid
justo la misma semana en la que se estrena en la capital una moderna versión de Hamlet, la tragedia sobre el poder que lo reduce todo a un único dilema: ser o no ser.